La historia a continuación es la historia de unos seres muy especiales que vivían en una galaxia muy lejana. Estos seres se llamaban Kachinga. Sí, pobrecitos, se llamaban Kachinga. Y eran unos pequeños seres, todos rositas y peluditos, y se llamaban Kachinga. Imaginen la gracia que causaban. Eran el hazmerreír de toda la galaxia, porque se llamaban Kachinga y eran rositos y eran peluditos, eran espectaculares. Pero ¿saben qué pasa? Ellos no querían causar gracia. No, ellos querían ser serios. Ellos eran seres serios, pero sin embargo causaban gracia, porque eran rositos, eran peluditos, y cuando se enojaban, los pelitos les hacían rulos. Y cuando caminaban, hacían boing, 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 eran rositos y peluditos, se llamaban Kachinga. Eran tan divertidos, pero ellos no querían ser divertidos, ellos querían ser serios. Y ese era el terrible problema de los Kachinga, que nadie los tomaba en serio, porque encima hablaban ngan, 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 ngan. Esa era la forma de hablar de los Kachinga. O sea que uno llegaba a este país y había un enorme cartel que decía bienvenido a Kachinlandia, y había una foto de una cosita peluda y rosita, y se te acercaba algo que decía pan, 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 que decía ngan, 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 ngan. Y eran tan divertidos que todos se reían. Esa era la situación, pero ellos no querían ser graciosos, entonces se enojaban y entonces se le ponían rulitos y entonces todos se reían más. Y así es que llegó un día un hombre, llegó a Kachinlandia, se bajó de su nave superespacial y vio un Kachinga. Y se empezó a reír porque era muy gracioso. Y el Kachinga se acercó para darle la bienvenida y dijo "Gen, gen, 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 gen". Y el hombre se rió más porque era una cosa peluda rosa que decía "Gen, gen, 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 gen", y se acercaba "Man, man, man, man". Y entonces el Kachinga se enojó y se empezó a subir encima porque el hombre se reía cada vez más y le hacía cosquillas. El hombre se reía cada vez más y el Kachinga se enojó y se fue. Y el hombre se quedó solo, pensando que no entendía qué había pasado. Entonces se quedó, decidió quedarse porque le había interesado esas cositas. Se quedó un mes, 2, 3, se hizo medio amigo de un pequeño Kachinga que un poco lo ayudó hasta que entendió el idioma. Y cuando entendió el idioma, entendió el problema. Ellos querían ser serios, no querían que la gente se riera de ellos. Ellos eran serios a pesar de ser rositas y llamarse Kachinga. Y entonces el hombre decidió que no podía ser así. Y les explicó que no había nada mejor en el mundo que la risa hacía que la gente fuera feliz, que la risa hacía de este mundo un mundo mejor. Y entonces les mostró videos de payasos, muchísimos payasos, los mejores payasos de toda la tierra. Y a los Kachinga les interesó, porque no estaba tan mal esto de ser payaso. Y si la gente se divertía y de verdad hacía del mundo un mundo mejor, y entonces el hombre les dijo que claro que sí, que no había nada mejor que llegar a un lugar y reírse, que no había nada que te hiciera sentir mejor. Y entonces los Kachinga pusieron un parque de diversiones, y eso fue Kachinlandia, un parque de diversiones. Se iba la gente, les iba tan bien y todos los querían tanto, y al final eran los seres más queridos de todas las galaxias, porque eran rositas, eran divertidos y eran la mejor atracción de todo el parque. Y ahí los Kachingas entendieron que la risa es lo más preciado y jamás, jamás hay que intentar evitarla.